lo que hace es elegir la palabra que sigue, las palabras siguientes que le llaman token en el mundo de la inteligencia artificial. Lo que hace es hacer una frase plausible en una secuencia de palabras. Es lo único que hace. Entonces, también es un generador de lenguaje, genera palabras, genera texto. Es un sistema entrenado con una gran cantidad de datos reales. Es decir, por ejemplo, si de pronto la humanidad se extinguiera y llegaran acá los alienígenas y quisieran saber cómo era la vida humana antes de su desaparición y tuvieran acceso a la inteligencia artificial, podrían reconstruir toda la historia de la humanidad, porque tiene todo el conocimiento humano actual. Pero no necesariamente ese conocimiento es siempre verdadero, siempre cierto. Por ejemplo, si la inteligencia artificial se hubiera desarrollado en la Edad Media o en el 1000 años después de Cristo, pues quizá la inteligencia artificial diría que la Tierra es plana, ¿no? O diría diría muchas mentiras, o que las cosas caen por su propio peso. Es decir, que sin importar que entre más pesada es una cosa, su velocidad hacia la Tierra, su aceleración es mayor. Entonces tendría muchas falsedades y las daría como ciertas, porque estaría trabajando con esa información, porque aunque la inteligencia, digamos, artificial, es sobre todo tiene conocimiento humano, no tiene conocimiento. Por lo tanto, está entrenado con contextos reales, es un simulador de... ¿Adelante? Sí, gracias. Ahorita que hablas, digamos que tiene un contexto humano, pero también tiene sesgos humanos. Claro. Digamos, porque no es lo mismo que un país occidental imperialista, digamos, que era el desarrollo de inteligencia artificial, escoge un tipo de material para alimentarla, las respuestas van a estar sesgadas por esa elección previa. Exactamente. Muchas gracias por la participación. Sí, es justamente el llamado sesgo de confirmación, que es el sesgo que aplican los algoritmos o los sistemas de inteligencia artificial, que dan respuestas dependiendo del contexto en el que uno está viviendo. Por ejemplo, cuando ustedes están en Facebook y simplemente ven cierto tipo de contenido en las redes sociales, lo que hace es mostrarles más de ese contenido y podrían tener una visión sesgada de la realidad global. Muchas gracias. Entonces el sesgo también está en términos del idioma. Claro, del idioma, de la cultura y de la política, así es. Y la inteligencia artificial, como dice el profesor, podría tener también esos sesgos, aunque está alimentada con información pues, de todo el mundo, ¿no? Ahora, también es un simulador de diálogos que simula que estamos interactuando con una persona en vivo, en tiempo real, y eso es lo que la hace tan atractiva, porque podemos hablar con mucha confianza, nos puede responder como si fuera un humano, incluso hay cierta tendencia como a humanizar, ¿no? Hay un meme de tratarla bien, porque a lo mejor si después toman el control de la Tierra, pues dicen, no, a él no, que decía por favor y gracias, ¿no? Entonces, en realidad no tiene nada que ver, porque ni siquiera razona, pero bueno, hay ciertas creencias. Es una herramienta para, lo que es muy útil, es para sintetizar, organizar y reformular información. Es decir, para parafrasear, para sintetizar grandes cantidades de texto, como bien mencionaron que utilizan ustedes. También es bueno, aquí lo pongo entre signos de interrogación, un asistente cognitivo, o sea, nos puede ayudar a aprender, nos puede ayudar a mejorar nuestro conocimiento, pero quién sabe. Eso es lo que está investigándose, ¿no? A lo mejor podríamos aprender más sin eso. Entonces, eso es lo que hay que demostrar. Y podría ser un apoyo para enseñar actividades, ejemplos y explicaciones, ya sea como profesores, como docentes o como investigadores, pero ojo, dijimos que no puede generar conocimiento nuevo. Entonces, quien pone la creatividad, quien pone la inteligencia, el pensamiento, pues tiene que ser el humano. Si no damos una idea creativa, original, inédita, pues va a trabajar con datos que ya existen y va a dar una respuesta genérica que le daría a todo el mundo. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué no es la IA? Y esto es todavía más interesante. No es un sistema inteligente, no piensa, no razona, no comprende los conceptos que está diciendo, no razona matemáticamente, no es un sistema simbólico, no trabaja con lógica. Simplemente hace un estudio estadístico de cuál es la secuencia de palabras que tiene que dar de acuerdo al contexto en el que le están preguntando. No razona matemáticamente, no tiene lógica, no genera conocimiento nuevo, porque está basado en conocimiento humano existente, simplemente lo que hace es combinarlo. No tiene sentido común,
tampoco tiene un propósito, su interacción no tiene un propósito, su existencia, es decir, reacciona al estímulo del prompt o la entrada, pero por sí mismo no tiene un propósito real. No es consciente de su existencia, no tiene voluntad ni ninguna intención y no garantiza certeza. Es decir, que puede equivocarse en cualquier momento, puede alucinar, puede cometer errores, dar información falsa. Y esto es lo que es más peligroso, porque últimamente, bueno, yo no me considero experto en inteligencia artificial, pero la he experimentado y he visto que en muchas escuelas, principalmente en la universidad donde yo laboro, en la UNADEM, hay como mucha emoción con la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora ya hicieron un plan de que los profesores la podemos usar para retroalimentar, para hacer actividades. Pero no, espérense, es que primero hay que entender qué es, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones, sus sesgos, los errores que puede cometer y las falacias en las que podríamos caer si la usamos de manera indiscriminada. Entonces, yo estoy a favor de la inteligencia artificial, pero a favor de una manera crítica. Entonces hay que tener cuidado. Es una IA débil, así la denomina, porque no puede generar razonamiento propio. La IA fuerte pues sería cuando ya pudiera expresar incluso algunas emociones humanas o razonamientos humanos. Bueno, eso es lo que quería comentar aquí al respecto. Voy a avanzar. ¿Cuáles son las implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje? Unas muy breves, dado esto que acabamos de platicar. Bueno, para la enseñanza es que el profesor puede utilizar en actividades que proponga al estudiante para guiar el razonamiento, pero ojo que la inteligencia artificial no puede razonar, por lo tanto va a depender mucho la entrada, el prompt que se le dé a la inteligencia artificial. Es muy útil, por ejemplo, también la enseñanza para enseñar a los estudiantes a formular preguntas, porque dependiendo la calidad de la pregunta que se le dé a la inteligencia artificial, pues va a ser la respuesta que nos dé. Si se da una pregunta demasiado genérica, la respuesta va a ser genérica. Tenemos que ser más creativos en cómo le preguntamos, porque de esa forma va a ser la respuesta que dé. Hay que evaluar procesos y no resultados. Bueno, es que ahora con el uso de la inteligencia artificial, muchos estudiantes la están usando indiscriminadamente para entregar tareas, y los profesores tenemos que evaluar procedimientos más allá de que resultados, porque los resultados pues los da cualquier inteligencia artificial. Entonces los resultados están perdiendo valor. Ya no importan los resultados, ya no importan los procedimientos, los razonamientos humanos, lo emocional, el propio contexto personal, la personalidad está tomando una importancia muy, muy grande en la educación, porque lo que es un resultado técnico ya lo hace la inteligencia artificial. Y implicaciones para el aprendizaje, es decir, para los estudiantes, pues que hay que pensar activamente cuando la usamos, pero no delegar creatividad a la IA, porque no la tiene. Usar la IA para razonar y como medio de aprendizaje, pero razonar con ella, es decir, cuando en la interacción yo le aporto mis ideas y lo único que hace es organizar mis ideas con todo el contexto del conocimiento que tiene, pero el razonamiento lo pone el estudiante. Justificar el uso y verificar los resultados. Quiere decir que el estudiante tiene que justificar por qué está usando la inteligencia artificial para esa tarea en específico. Justificarse a sí mismo, es decir, estoy aprendiendo algo, esto es productivo para mí, realmente me sirve, lo estoy haciendo mejor con IA que sin hacerlo sin la IA. Y verificar los resultados, porque pues siempre puede cometer errores. Okay, voy a continuar. Ahora voy a hablar un poquito, me voy a entrar un poquito con cuestiones un poco filosóficas, dado esto del futuro de la inteligencia artificial, el futuro del pensamiento. Hay un autor, Max Tegmark, que tiene un libro, Vida 3.0, lo escribió en el 2016, antes de la aparición del boom de ChatGPT, de Gemini y todas estas inteligencias artificiales. Y él dice, les comparto esta reflexión que es muy interesante. Y él se pregunta qué es la vida, y biológicamente podemos decir que la vida pues es donde se sintetizaron proteínas, moléculas, se crearon organismos más complejos, todos fundamentados en algunos elementos orgánicos. Sin embargo, él dice que se puede ser un poco más generalista, un poco más simple, si lo quieren ver así, más artificial, y decir que la vida es un proceso capaz de preservar la complejidad y de replicarse, independientemente de cuál sea la naturaleza de esta. Entonces, por ejemplo, si en un futuro
las máquinas pudieran replicarse indefinidamente, pues entonces podría decirse, bajo esta definición, que tienen vida, porque pueden replicarse a sí mismas, reproducirse y generar el mismo patrón de reproducción. Ahora, lo que se replica no es la materia, sino la información sobre cómo están dispuestas las partículas. Es decir, lo que importa para la replicación es la disposición, el acomodamiento de las moléculas, no la materia en sí, porque la materia en sí existe. Entonces es la información de cómo están acomodadas las moléculas, los átomos, las proteínas, lo que da la vida, bueno, la vida biológica, ¿verdad? Ahora, si es otro tipo de vida, pues simplemente es la información sobre cómo se acomodan para formar los materiales que den forma a ese estilo de vida. Ese tipo de vida, perdón. Ahora, vamos a hablar también un poco, ya que estamos hablando de esta manera tan, no sé, artificial, del hardware y el software en los tipos de vida. El hardware vendría siendo lo que, haciendo la metáfora con el humano, nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Y el software, pues es nuestro sistema operativo con el que pensamos, es decir, nuestra mente, nuestro pensamiento. Ahora, hace esta analogía, este diagrama, donde dice que hay 3 tipos de vida. La vida 1.0 son seres que no pueden cambiar cómo son y cómo aprenden. Son los organismos que aparecieron primero para dar la vida, es decir, tienen cierta información genética para reproducirse y esa información tiene todo el comportamiento que van a tener durante toda su existencia y no pueden modificarlo, no pueden modificar ese patrón. Es decir, quizá evolutivamente después se modifique, pero el propio organismo en su existencia individual no puede cambiar su ADN y de comportarse de otra manera, mucho menos ser de otra manera. Entonces no puede simplemente no pueden cambiar ni cómo aprenden ni cómo son su física. La vida 2.0, que es donde estamos ahorita, la vida cultural, la 2.0, son seres que pueden aprender y cambian su software. Es decir, cuando somos bebés y nacemos, traemos hardware, traemos nuestro cuerpo, nuestro cerebro, todo listo para enfrentar la vida. Pero el software viene, pues, por decirlo así, un poco reducido y lo que hacemos es empezar a convivir con el mundo, interactuar con las personas y de ahí vamos obteniendo aprendizaje que va haciendo nuestro cerebro mucho más fuerte. Entonces podemos cambiar nuestro software cuando aprendemos cosas nuevas, cuando aprendemos música, un idioma, cuando aprendemos matemáticas, estamos cambiando el software de nuestro cerebro y ese software cambia la forma en la que nos comportamos, la forma en que interactuamos y la forma en que convivimos con el mundo. Entonces podemos cambiar con nuestro comportamiento y la forma en la que interactuamos, pero no podemos cambiar nuestro hardware. Es decir, no podemos hacer que nuestro cuerpo, nuestro cerebro sea diferente. Y la vida 3.0 son seres que pueden cambiar su software y pueden modificar su hardware, pero el sujeto mismo, es decir, que por decirlo hipotéticamente, en este diagrama dice un robot puede transformarse en una nave espacial e irse, ¿no? Y eso es porque puede reconstruirse de otra forma diferente. Y el humano no puede hacer eso, somos dependientes de nuestro cuerpo humano y muchas veces el cuerpo humano no está de acuerdo con lo que la mente quiere. Es decir, yo quería preparar esta presentación con mucho más tiempo antes, pero unos días antes me da una infección de la garganta y me evita que pueda yo avanzar como hubiera querido. Es decir, a mi cuerpo biológico no me interesa la conferencia ni nada de esto, ni la inteligencia artificial. Está en otro contexto que es la propia supervivencia del cuerpo. Entonces, bueno, es lo que quería platicarles de esto, que nos va a servir, porque si la inteligencia artificial modifica nuestro software, entonces tiene influencia en cómo pensamos y actuamos también. Es decir, que la inteligencia artificial puede interactuar con nuestro pensamiento cognitivamente y podemos ser influenciados por el uso de la IA. Si la IA amplifica nuestras capacidades, entonces debemos repensar qué significa aprender y qué significa pensar, así como dijimos qué significa en realidad la vida. Y bueno, aquí está esa escena que justamente ejemplifica esto. ¿Qué significa hacer algo? Por ejemplo, le dice ahí el protagonista,
que está en contra de la vida artificial. ¿Puede un robot componer en sinfonía? ¿Puede pintar una obra de arte, una obra maestra? Y le pregunto, ¿tú puedes? ¿Puedes tú? Entonces, pues, el grueso de los humanos no tenemos ese software para crear una sinfonía o una obra maestra, o a lo mejor sí, ¿no? O sea, a lo mejor muchos de aquí sí, pero unos no podríamos. Entonces, no todos. Entonces, a lo que voy es de que la inteligencia artificial puede hacer las cosas, pero sin pensar en ellas. O sea, sin razonar que las está haciendo. Puede hacer arte sin pensar que está haciendo arte. Entonces, ahí es donde se vuelve como un poco paradójico y tenemos que redefinir ciertos conceptos que están relacionados con el aprendizaje. Y para eso, yo en mi propio contexto de profesor de universidad, hice una escala de uso de la IA en el aprendizaje que les muestro a mis estudiantes. Y les digo cómo deberían usar la inteligencia artificial. Ahí las caritas, el profesor está enojado con la forma de usar la inteligencia artificial y acá está pues contento en cómo la están utilizando. Hay 5 niveles. La primera sería un uso sustitutivo, o un uso sustituto, mejor dicho, no sé por qué estoy sustitutivo, un uso sustituto del pensamiento humano, del razonamiento, y por lo tanto hay 0 aprendizaje. Un uso superficial, un uso informativo, un uso metacognitivo y un uso socrático, que sería el ideal. Ahora voy a explicar a qué se refiere cada uno. Uso sustituto es control C, control V, control P. Adelante. Me quedé con una duda. Entonces, la inteligencia artificial, una de las cosas que nos caracteriza es que podemos cometer errores, ¿no? La inteligencia artificial comete errores por poder hacer una pregunta. Claro. ¿Es pregunta o...? Sí, Sí, claro, porque está basado en conocimiento humano. Y los humanos cometemos errores todo el tiempo. La inteligencia artificial comete errores, principalmente no tanto porque esté basada en conocimiento humano, sino que no procesa la información de manera lógica. Es decir, no tiene pensamiento crítico, no tiene lógica y no es simbólica. Simplemente hace un análisis estadístico de cuál es la palabra, de qué es lo que se espera que responda. Eso es, nada más. pero para él está bien, ¿no? Para nosotros que nos damos cuenta de que tenemos error, no está bien. Sí, claro, aunque en realidad para él no está ni bien ni mal, ¿no? Simplemente elige la secuencia que le parece plausible bajo esos datos. O sea, no puede juzgar si su respuesta está bien o mal. Aunque si uno se lo dice, lo que va a tratar de complacernos y reformular su respuesta para darnos gusto con el contexto, con el cambio de pregunta que le estamos haciendo. Gracias por la retroalimentación. Entonces, un uso sustituto sería control C, control V, control P. Esto es más usual en los sistemas educativos básicos, en primaria, secundaria, que lo que hacen es copiar la información, pegar y control P, imprimir. Y así lo entregan. No hay ningún aprendizaje, no hay razonamiento, las entregas que hacen luego los estudiantes de universidad en línea, simplemente copian y pegan la información sin leerla. Un uso superficial sería que la IA responde y resuelve lo que le preguntamos, pero nosotros adaptamos lo que nos dice y lo parafraseamos. Es decir, lo modificamos y lo cambiamos porque pudo haber dicho cosas que no nos gustaran. Un uso informativo es que la IA explica y resuelve, pero yo entiendo el trabajo y lo hago por mí mismo. Es decir, ya me explicó cómo se hace, cómo son las cosas, entonces ahora yo lo reproduzco, yo lo hago a mi forma ya sin atender la IA. Un uso metacognitivo, que está más cercano al aprendizaje activo, es usar la IA para pensar sobre nuestro propio pensamiento y organizar ideas. Es cuando yo ya le estoy dando más de mis ideas para que trabaje con ellas y les dé forma o las estructure. Y un uso socrático es cuando la IA me ayuda a pensar a través de preguntas y a estructurar mis razonamientos. Es decir, que yo le digo que no me dé respuestas, sino que me haga preguntas respecto a un tema para que yo vaya aprendiendo. Voy a avanzar. Bueno, ahora la pregunta, ¿usamos la IA como Emily o como Miranda? Esta es una metáfora que también uso con mis estudiantes, que les digo, ustedes deben usar la inteligencia artificial como si fuera su asistente personal, es decir, como su Emily. Quizá recuerden un poquito esta, no sé si a alguien le suene, es una película, es una escena de película, ¿no? Bueno, es una modista muy afamada, que es editora en jefe de una revista, y bueno, quizá
lo voy a poner, eso les traiga más a la memoria. Es Miranda y su Emily es su asistente, que siempre la trata como si hiciera todo mal, como si no supiera tomar decisiones propias respecto a la moda, porque en realidad es inexperta, y entonces pues simplemente le pone a hacer tareas como traer el café, llevar las bolsas, sacar al perro, etcétera, ¿no? Entonces, si usamos la IA como nuestro asistente, como Emily, organiza, busca y filtra información, hace el trabajo rudo de buscar la información, de resumirnos un PDF, de filtrar sobre lo que queremos investigar. Sugiere opciones y reduce carga operativa. Sugiere opciones de un campo amplio que podamos tener. Acompaña procesos bajo nuestras condiciones previas que le dimos. Es decir, si le damos ciertas condiciones y ciertos parámetros, tiene que actuar bajo ellos. No toma decisiones críticas nunca, ni nos interesan sus decisiones, ni modifica nuestras ideas. Es decir, eso es usarlo como asistente. Es decir, no cambies mis ideas, no cambies mis palabras, porque yo no hablo como tú. Entonces, simplemente quiero que me estructures esto, ya. La IA como jefa, si lo usamos como si fuera ella la jefa Miranda, es una acción pasiva del estudiante o del usuario. Se demerita el esfuerzo cognitivo porque se lo estamos delegando a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial decide por el usuario y dirige el proyecto que estamos haciendo. Él propone porque nosotros no somos capaces de proponer una idea creativa. Proporciona respuestas sin condiciones de campo abierto y genéricas, porque no están sujetas a nuestro propio criterio. Genera dependencia y pérdida de habilidades, y eso es lo más grave. Los estudiantes a veces ya no tienen la confianza de hacer tareas por sí mismos, porque han delegado demasiado a la inteligencia artificial. Y eso conlleva a perder algunas habilidades. Y toma el control del razonamiento porque el estudiante o el usuario pues no está razonando. Bueno, hay una publicación en Twitter también que vi hace poco que decía: yo quiero que la IA lave mi ropa y los trastes, no que haga el arte y escriba por mí. Y justamente es al revés, ¿no? La IA hace el arte y escribe, bueno, dice, y no que la IA haga el arte y escriba y que yo tenga que lavar los trastes y la ropa, ¿no? O sea, eso quisiéramos que sea la IA, el trabajo rudo, no el trabajo intelectual. Y algo muy grave que quiero compartir es que las personas están perdiendo la habilidad de redactar textos formales. Y es grave porque de antemano en el pasado